¿Alguna vez has visto una vida hacerse añicos en un instante? Imagina esto. Isabel Montero, con 6 meses de embarazo y radiante de alegría, sentada en una suntuosa mesa. Su esposo, el industrial multimillonario Esteban Montero, frente a ella, con la mano sobre la suya. Su vida parece perfecta. Entonces, su teléfono vibra. Él susurra una disculpa apresurada, algo sobre una emergencia de negocios repentina. Le da un beso en la mejilla, promete volver pronto, y se marcha. Pero no se dirigía a una sala de juntas. Se dirigía a un jet privado. Su amante ya estaba a bordo. A la mañana siguiente, Isabel no se despertaría con su regreso. Se despertaría con su rostro, embarazada y traicionada, empapelando cada noticiero importante del país. Esto no es solo una historia de infidelidad. Es una historia de cómo el mundo perfecto de una mujer se convirtió en un espectáculo público y cómo ella luchó para resurgir de las cenizas. No olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal para no perderte más historias como esta. Los vasos de cristal en el diamante relucían, atrapando la luz de las arañas y fragmentándola en 1000 pequeños arcoíris sobre el inmaculado mantel blanco. Era el tipo de luz que hacía que todo y todos parecieran impecables. Desde el otro lado de la mesa, Isabel Montero observaba a su esposo Esteban y sentía una familiar y reconfortante calidez extenderse por su pecho. Él era cautivador incluso después de 5 años de matrimonio. Su cabello oscuro estaba peinado con una precisión informal. Su mandíbula era afilada y el traje de Tom Ford, hecho a medida que llevaba apenas, ocultaba la poderosa constitución que había debajo. Estaba hablando con los Hernández, una pareja cuyo patrimonio neto rondaba los 10 dígitos, sobre las fluctuaciones del mercado y la tecnología emergente. Hablaba con una autoridad natural que atraía a la gente, haciéndoles sentir que eran parte de su órbita, el centro de su universo. Durante 5 años, Isabel había sido el sol en ese universo. Ahora, otro estaba amaneciendo. Su vida era una obra maestra, meticulosamente curada. Su ático en el distrito de Salamanca de Madrid ofrecía vistas panorámicas del Parque del Retiro, un mar de verde y gris que Esteban había conquistado. Sus fines de semana los pasaban en su extensa finca en Marbella o en viajes espontáneos a Mallorca. Eran la pareja de oro, la envidia de su círculo social. Sus fotos aparecían frecuentemente en las páginas de Vogue y Hola. Y ahora la obra maestra estaba a punto de completarse. Isabel estaba embarazada de 6 meses de su primer hijo, un varón. Apoyó una mano en la suave curva de su vientre, una sonrisa secreta jugando en sus labios. Tenía todo lo que una mujer podía desear, o eso se decía a sí misma. Últimamente, sin embargo, una nota discordante se había colado en su sinfonía perfecta. Fue sutil al principio. Reuniones nocturnas que se extendían hasta la madrugada. El aroma de un perfume desconocido, tenue y floral, aferrándose a su chaqueta. Una nueva contraseña en su teléfono, que ahora estaba perpetuamente boca abajo en su mesita de noche. Cuando ella le preguntó suavemente, él se rió. Su voz profunda, suave como el terciopelo. Cariño, Industrias Montero está cerrando la fusión más grande de su historia. Es absorbente. Solo unas pocas semanas más, te lo prometo. Luego seremos solo tú, yo y nuestro pequeño. Él la besaba, un beso profundo y posesivo que pretendía tranquilizar,
pero últimamente solo servía para sofocar su creciente inquietud. La llamaba paranoica, cariñosamente, por supuesto, y lo achacaba a las hormonas del embarazo. Ella casi había empezado a creerle. Casi. «Isabel, querida, estás radiante», exclamó Patricia Hernández, su voz sacando a Isabel de sus pensamientos. El rostro de Patricia era un testimonio de los mejores cirujanos estéticos de Madrid, liso y en gran parte inmóvil. «El embarazo te sienta de maravilla». Isabel ofreció una sonrisa genuina, el bebé pateando suavemente, como si estuviera de acuerdo. «Gracias, Patricia. Estamos muy emocionados». Esteban extendió la mano por la mesa, su mano grande y cálida cubriendo la suya. Su pulgar acarició sus nudillos. Era un gesto practicado, uno que había realizado 1000 veces. Públicamente era el esposo devoto, el futuro padre adorador. «Soy el hombre más afortunado del mundo», dijo, sus ojos arrugándose en las esquinas mientras le sonreía. La sonrisa no le llegaba del todo a los ojos. Era la sonrisa de un actor, e Isabel, su audiencia más devota, empezaba a ver el artificio. La conversación fluía a su alrededor, un río de charlas sobre galas benéficas, subastas de arte y la pesadilla del tráfico de verano a Marbella. Isabel hizo su parte, asintiendo, sonriendo, haciendo las preguntas correctas. Pero su atención era un nudo apretado en su estómago. El teléfono de Esteban, apoyado en la mesa junto a su plato, había estado en silencio toda la noche. Era un teléfono nuevo. Se había dado cuenta hace una semana. Un modelo elegante y desconocido. El viejo, según él, se había frito. Mientras los camareros retiraban sus platos principales, sucedió. Un suave zumbido. No un timbre, sino una vibración baja e insistente contra la madera pulida de la mesa. Todas las cabezas se giraron. En su mundo, una llamada telefónica interrumpiendo una cena en el Diamante era un sacrilegio menor. Los ojos de Esteban se clavaron en la pantalla. Por una fracción de segundo su máscara se deslizó, un destello de irritación rápidamente reemplazado por otra cosa, algo que parecía sospechosamente anticipación. Cogió el teléfono, mirando la pantalla. Isabel vio su pulgar flotar sobre el icono de rechazar. Iba a ignorarlo, pensó, con una oleada de alivio. Iba a elegirlos a ellos, esta cena, este momento. No lo hizo. Su pulgar se deslizó en la otra dirección. Se llevó el teléfono a la oreja, enderezando la espalda. «Disculpen», murmuró a la mesa, su voz un zumbido bajo y urgente. «Tengo que atender esto». Se puso de pie, alto e imponente, y se alejó de la mesa, abriéndose paso entre el laberinto de camareros y comensales hacia el opulento vestíbulo del restaurante. La mirada de Isabel lo siguió. Un frío pavor la invadió. No era una llamada de negocios. Ella lo sabía. La forma en que había mirado el teléfono, la urgencia contenida en su postura, era personal, íntima. Patricia Hernández dejó escapar un delicado suspiro teatral. La maldición de un hombre poderoso. El trabajo nunca para. Su esposo, un hombre corpulento llamado Roberto, gruñó en señal de acuerdo. Pero Isabel lo sabía mejor. Esto no era trabajo. Lo sentía en sus huesos, en la repentina quietud del bebé en su vientre. Una premonición fría y afilada, como un trozo de hielo, perforó la cálida burbuja de su negación. Los minutos se estiraron hasta la eternidad. Los menús de postres fueron ofrecidos y cortésmente rechazados. Los Hernández empezaban a inquietarse. La sonrisa de Isabel
se sentía congelada en su rostro. Seguía mirando hacia el vestíbulo, esperando, rezando por verlo regresar, con una mirada de disculpa en su rostro. Finalmente, reapareció, pero no regresaba a su mesa. Se dirigía hacia la salida. Un aparcacoches le abría la puerta. La miró desde el otro lado de la sala. Hizo un ligero, casi imperceptible, movimiento de cabeza. Un gesto de disculpa que se sintió más como un desprecio. Luego se llevó el teléfono a la oreja de nuevo y se fue, engullido por la noche de Nueva York. El silencio en la mesa era ensordecedor. Roberto Hernández se aclaró la garganta torpemente. Patricia le dio una palmada en la mano a Isabel, su simpatía tan fabricada como sus pómulos. Querida, no te preocupes. Estoy segura de que es una terrible crisis en la oficina. Isabel sintió una extraña calma descender sobre ella. El nudo de ansiedad en su estómago se había disuelto, reemplazado por una certeza hueca. Dobló lentamente su servilleta, colocándola junto a su plato intacto. Sí, dijo, su voz firme, sin traicionar el caos que estallaba dentro de ella. Estoy segura de que sí. Permitió que Roberto se encargara de la cuenta, aceptó amablemente sus ofertas para llevarla a casa y mintió, diciendo que su chofer la esperaba justo afuera. Necesitaba estar sola. Al salir por las puertas doradas del restaurante y adentrarse en el fresco aire nocturno, las luces de la ciudad parecían burlarse de ella. Cada reluciente rascacielos era un monumento al mundo que Esteban había construido, un mundo en el que ella ahora era una extraña. Pidió un taxi, el coche amarillo un faro en la borrosidad de sus lágrimas no derramadas. Mientras se alejaba de la acera, vio el coche de Esteban, un elegante Maybach negro, todavía aparcado donde el aparcacoches lo había dejado. No había cogido su propio coche. El conductor le había preguntado por un destino. «Solo conduzca», susurró, con la mano cubriendo protectoramente su vientre. El bebé era suyo. Este niño, esta pequeña vida inocente, era solo suya. La certeza de ello era lo único sólido en un mundo que acababa de desmoronarse. No sabía a dónde había ido Esteban, pero sabía con una finalidad escalofriante que no había ido a una reunión. Y no volvería a casa. Ni esta noche. Tal vez nunca. La primera grieta en la jaula dorada había aparecido y amenazaba con derribar toda la reluciente estructura a su alrededor. El alza del ático se sentía cavernoso y frío cuando Isabel finalmente entró. Las ventanas de suelo a techo, que normalmente ofrecían una impresionante panorámica del latido eléctrico de la ciudad, ahora parecían ojos gigantes que la juzgaban en su vida vacía. El silencio era absoluto, roto solo por el suave clic de la cerradura y el lejano lamento de una sirena. Había caminado por estos suelos de mármol miles de veces, pero esta noche se sentían extraños, los muebles opulentos como piezas de museo de una vida que ya no era suya. Siguió los movimientos de su rutina nocturna, un robot programado para una vida que había sido una mentira. Se puso un camisón de seda, se lavó la cara y se cepilló los dientes, mirándose en el vasto espejo de su baño en suite. Su rostro estaba pálido, sus ojos muy abiertos con una mezcla de shock y un dolor tan profundo que aún no había encontrado una salida en forma de lágrimas. Miró el hinchazón de su estómago, el suave montículo que contenía todas sus esperanzas y sueños. Una ola de náuseas, aguda y ácida, subió por su garganta. ¿Estaba pensando en ellos? ¿En ella? ¿En su hijo? El sueño era un país lejano al que no podía llegar.
Se acostó en su cama king size. El espacio a su lado se sentía como un continente desolado y vacío. La sábana aún conservaba el tenue aroma masculino de su colonia, un cruel recordatorio de su presencia, su ausencia. A las 2 de la madrugada se rindió. Su mente era una pista de carreras de horribles posibilidades. ¿Había habido un accidente? ¿Una emergencia médica? Pero la forma tranquila y despectiva en que se había ido, el hecho de que no hubiera cogido su propio coche, no, esto era otra cosa. Esto era una elección. Su inquietud finalmente se unió en un único punto de enfoque ardiente: su estudio. Era su santuario, la única habitación a la que rara vez entraba. Un dominio masculino de madera oscura, cuero y el olor a libros viejos y whisky caro. Siempre había sido ferozmente privado al respecto. Ahora su privacidad se sentía como una puerta cerrada que tenía que derribar. Su corazón le golpeaba contra las costillas mientras abría la pesada puerta de roble. La habitación estaba oscura, salvo por el resplandor de la ciudad que se filtraba por la ventana. No encendió las luces. Se abrió camino hasta su gran escritorio de caoba, sus dedos recorriendo su superficie pulida hasta que encontraron su portátil. Estaba cerrado. Lo abrió. La pantalla se iluminó pidiendo una contraseña. Intentó su cumpleaños. Acceso denegado. El cumpleaños de él. Acceso denegado. Su aniversario. Acceso denegado. La frustración y la desesperación lucharon dentro de ella. Estaba a punto de rendirse cuando sus ojos se posaron en una pequeña foto enmarcada en la esquina del escritorio. Era una foto de ellos de su luna de miel en Santorini. Ambos bronceados, jóvenes e increíblemente felices. Escondida justo detrás del marco había una pequeña nota adhesiva amarilla. Sus dedos temblaron al cogerla. En ella, con su familiar letra audaz, había una sola palabra: Odisea. Su aliento se entrecortó. La Odisea era el libro que estaba leyendo cuando se conocieron, una copia encuadernada en cuero que llevaba a todas partes. Era su broma interna. Él era Odiseo, el viajero épico, y ella era su Penélope, esperándolo fielmente para que regresara a casa. La ironía fue un golpe físico. Escribió la palabra. Acceso concedido. La pantalla se abrió a su escritorio, una interfaz limpia y organizada. Por un momento sintió una punzada de culpa. Esto era una violación, una transgresión del más alto nivel. Pero la imagen de él saliendo del restaurante, abandonándola embarazada y sola, quemó su vacilación. Tenía derecho a saber. No sabía qué buscaba. Sus correos electrónicos, sus documentos. Sus ojos escanearon los iconos hasta que se posaron en uno que le heló la sangre. Era una aplicación de almacenamiento en la nube, una que no reconocía. El icono era una elegante S plateada. Hizo clic en ella. Se abrió sin contraseña, ya iniciada la sesión. La interfaz era una cuadrícula de álbumes de fotos. Los títulos eran inofensivos. Proyecto Ruiseñor. Presentación Ginebra. Propuesta Maldivas. Su mano tembló mientras movía el cursor sobre el último. Propuesta Maldivas. Él le había dicho que era una propuesta para un nuevo resort sostenible. Había estado trabajando en ello durante semanas, había dicho. La causa de tantas de sus noches. Hizo clic. El álbum se abrió e Isabel olvidó cómo respirar. El aire le fue robado de los pulmones, dejando un vacío de puro shock. No era una propuesta, eran unas vacaciones, muy recientes. La primera foto era de una mujer. Era asombrosamente hermosa.
con el pelo largo y rubio blanqueado por el sol, un bronceado profundo y uniforme, y una sonrisa que era a la vez inocente y depredadora. Estaba de pie en la cubierta de un yate, el agua turquesa de las Maldivas, como un brillante telón de fondo. Llevaba un diminuto bikini blanco que dejaba poco a la imaginación. En la siguiente foto, se reía, con la cabeza echada hacia atrás, mientras Esteban, su Esteban, la rociaba con champán. Él parecía relajado, feliz, completamente cautivado. Una clase de felicidad que ella no había visto en años. Isabel hizo clic en las fotos, cada una un nuevo puñal en su corazón. Esteban y la mujer, cuyo nombre vio en un nombre de archivo, era Sofía Vargas, cenando en una playa privada, sus rostros iluminados por la luz de las velas. Sofía, envuelta en una de las camisas de vestir de Esteban, preparando el desayuno en la cocina de un lujoso bungalow sobre el agua. Esteban y Sofía dormidos en una hamaca, su brazo protectoramente sobre el vientre desnudo de ella. Y luego la última foto, la que destrozó los últimos vestigios de la compostura de Isabel. Era un primer plano. Sofía sostenía su mano izquierda hacia la cámara. En su dedo anular había un diamante, un magnífico diamante de talla cojín que empequeñecía el que Esteban le había dado a Isabel. Era un anillo de compromiso, y detrás de ella, desenfocado pero inconfundible, estaba Esteban sonriendo. La foto estaba fechada hace 2 semanas, durante el tiempo en que supuestamente él estaba trabajando toda la noche para la fusión. Un sonido, un sollozo crudo y gutural, se desgarró de la garganta de Isabel. No era solo una aventura, no era un ligue, era toda otra vida. Una vida que él había estado construyendo mientras ella estaba en casa, ingenuamente eligiendo colores de pintura para una guardería. La propuesta de Maldivas no era para un resort, era para una nueva esposa. Cerró el portátil de golpe, el crujido del plástico resonando en la habitación silenciosa. La traición era tan inmensa, tan audaz, que era casi incomprensible. No solo la había engañado, la había reemplazado. Estaba construyendo una nueva vida sobre los cimientos de la antigua, y ella era solo un daño colateral, un problema que debía ser gestionado. La llamada telefónica en el restaurante no había sido una crisis, había sido una citación. Sofía estaba esperando. Su vida real estaba llamando, y él había respondido, dejando a su esposa embarazada en la mesa de la cena sin pensarlo 2 veces. La emergencia de negocios repentina era un vuelo, no a una reunión, sino a una escapada romántica. Saint Moritz, quizás, o una isla privada de la que solo él sabía. Las lágrimas llegaron entonces, calientes y furiosas. Se tambaleó hacia atrás desde el escritorio, su cuerpo sacudido por violentos sollozos. Se hundió en el suelo, sus manos aferrándose protectoramente a su vientre, como si pudiera proteger a su hijo nonato del veneno del engaño de su padre. La jaula dorada no solo se había agrietado, se había hecho añicos, y ella estaba en caída libre, sin red de seguridad a la vista. El nombre Sofía Vargas quedó grabado en su cerebro, una marca que señalaba el fin de todo lo que había conocido. Y en el ático oscuro y cavernoso, rodeada de los adornos de una vida que era una mentira, Isabel Montero finalmente comprendió la escalofriante verdad. Estaba completa y aterradoramente sola. ¿Qué harías tú si descubrieras una verdad tan devastadora? Déjanos tu comentario abajo. Isabel no durmió. La noche fue un borrón de lágrimas,
rabia y una pena profunda que se sentía sin fondo. Alternaba entre pasear por la vasta extensión del ático como un animal enjaulado y acurrucarse en una bola en el frío suelo del baño, su mano nunca abandonando su estómago. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes la asaltaban. La sonrisa despreocupada de Esteban en el yate, el rostro triunfante de Sofía, el brillo cegador de ese anillo de diamantes. Le había propuesto matrimonio a otra mujer mientras su esposa llevaba a su hijo. La pura crueldad calculada de ello era un peso físico que la oprimía el pecho, dificultándole la respiración. El amanecer llegó sobre la ciudad, pintando el cielo con suaves tonos de rosa y gris. Se sintió como una intrusión, una violación de su agonía privada. El mundo se estaba despertando, ajeno al hecho de que el suyo había terminado. El agotamiento finalmente la venció y cayó en un sueño inquieto y atormentado en el sofá de la sala de estar, todavía envuelta en su camisón de seda. Unas horas más tarde, la despertó el insistente y agudo timbre de su teléfono. Lo buscó a tientas en la mesa de café, su mente aún espesa por la niebla de la falta de sueño. La pantalla mostraba el nombre de su madre. Lo dejó ir al buzón de voz. Un segundo después, volvió a sonar. Su hermana, luego su mejor amiga, Amelia, luego un número que no reconocía, y otro. El teléfono zumbaba y sonaba sin cesar. Un frenético enjambre electrónico. Un nudo de puro pavor se apretó en su estómago. Esto no eran solo amigos y familiares llamando para ver cómo estaba. Algo andaba mal, terriblemente mal. Con mano temblorosa, finalmente contestó la llamada de Amelia. «Izzy, Dios mío, Izzy, ¿estás bien? ¿Estás viendo las noticias? ¡No veas las noticias!». La voz de Amelia era frenética, aguda por el pánico. La advertencia, por supuesto, tuvo el efecto contrario. «¿Qué? ¿Qué noticias, Amelia? ¿Qué está pasando?» «Simplemente no enciendas la televisión. Voy para allá. Estoy en un taxi. Llego en 10 minutos». Pero Isabel no podía esperar. El pavor ahora era un terror en toda regla. Colgó, sus dedos entumecidos mientras buscaba el control remoto de la televisión. La pantalla gigante de la pared cobró vida. No tuvo que cambiar de canal. Estaba en todos ellos. CNN, MSNBC, Fox News. Todos transmitían la misma historia, y allí, en la pantalla, estaba su vida, o más bien, los restos humeantes de ella. El titular era crudo y brutal, grabado en la parte inferior de la pantalla, con una fuente amarilla negrita. El multimillonario Esteban Montero abandona a su esposa embarazada por la socialité Sofía Vargas. Su propio rostro la miraba. Era una foto reciente de una gala benéfica, su mano apoyada en su vientre embarazado, una sonrisa alegre e inconsciente en su rostro. Al lado, una foto de Esteban, apuesto y poderoso, y junto a la suya, una foto de Sofía Vargas, con una expresión de suficiencia y radiante, tomada en un aeropuerto. Estaba subiendo los escalones de un jet privado, con una bolsa de viaje Gucci colgada del hombro. La ubicación en el gráfico de noticias decía Aeropuerto de Cuatro Vientos anoche. Una presentadora de noticias hablaba con un tono grave y serio. «Estamos recibiendo informes impactantes esta mañana sobre el magnate industrial Esteban Montero. Fuentes confirman que Montero, quinto en la lista Forbes de los multimillonarios más jóvenes, dejó una cena con su esposa de 5 años, Isabel Montero.
anoche para encontrarse con su amante, la influencer y heredera Sofía Vargas. La pantalla se dividió mostrando imágenes de paparazzi. Eran borrosas, tomadas desde la distancia, pero inconfundibles. Era Esteban anoche saliendo de un SUV negro en el aeropuerto de Cuatro Vientos. Estaba hablando por teléfono, el mismo teléfono con el que había atendido la llamada en el restaurante. Parecía agitado, mirando a su alrededor antes de apresurarse a subir los escalones del Gulfstream Gehiense del 50. El número de cola era claramente visible. Su jet. La pareja, continuó la presentadora, su voz goteando con una simpatía fabricada, partió luego hacia un lugar no revelado, que se cree que es una isla privada en el Caribe. La historia toma un giro particularmente desgarrador, ya que fuentes cercanas a la pareja han confirmado que Isabel Montero está embarazada de 6 meses de su primer hijo. Isabel sintió que la sangre se le escurría del rostro. Se hundió en el sofá, llevándose la mano a la boca. Esto no era real. Esto no podía ser real. Era una pesadilla. Su humillación privada, su dolor más profundo, estaba siendo transmitido a millones. Era un deporte para espectadores. El informe continuó, implacable e invasivo. Un experto en relaciones fue invitado por videollamada para analizar la psicología de la mentalidad multimillonaria. Un columnista de chismes relató rumores de que Esteban y Sofía habían sido vistos juntos en Mónaco y Londres en los últimos meses. Rumores que Isabel nunca había oído. Mostraron fotos del Instagram de Sofía Vargas, un feed cuidadosamente curado de viajes de lujo, ropa de diseñador y publicaciones patrocinadas. Incluso tenían una declaración de una amiga de Sofía. «Sofía es una persona maravillosa», dijo una joven con un maquillaje expertamente aplicado a un reportero. «Ella y Esteban están profundamente enamorados. Es una pena por las circunstancias, pero no puedes evitar de quién te enamoras. Esteban no era feliz en su matrimonio. Estaba planeando dejarla». Las palabras golpearon a Isabel como un asalto físico. Estaba planeando dejarla. La mentira era tan descarada, tan cruel, que le robó el aire de los pulmones. Él no había estado planeando nada. Había estado viviendo una doble vida, y ella, su esposa embarazada, estaba siendo pintada como el obstáculo para su verdadera felicidad. El golpe final llegó cuando la presentadora, con una mirada sombría, dijo: «Tenemos una declaración exclusiva del Departamento de Relaciones Públicas de Industrias Montero». Un mensaje corporativo estéril apareció en la pantalla. «Este es un asunto privado de la familia Montero. Pedimos que respeten su privacidad durante este momento difícil». El señor Montero sigue plenamente comprometido con sus deberes como CEO de Industrias Montero. Privacidad. Pedían privacidad después de que su vida hubiera sido diseccionada en la televisión nacional. Era una broma enferma y retorcida. La declaración no era para ella, era para los accionistas. Era control de daños. Ella no era Isabel Montero, una esposa embarazada y afligida. Era una posible responsabilidad para el precio de las acciones de la empresa. Apagó la televisión, sumiendo la habitación de nuevo en silencio. Pero las imágenes estaban grabadas en el interior de sus párpados. Su rostro, embarazada y sonriendo. El rostro de Sofía, triunfante y hermosa. El rostro de Esteban, capturado en un momento de traición. El mundo entero lo había visto. Sus colegas, sus amigos, su familia, extraños en la calle. Todos la miraban, la compadecían,
La juzgaban. La chica de oro había caído, y su caída era un espectáculo público. El intercomunicador zumbó, y el portero anunció la llegada de Amelia. Cuando Isabel abrió la puerta, Amelia entró corriendo, su rostro una máscara de preocupación. Abrazó a Isabel con fuerza, y solo entonces el cuerpo de Isabel recordó cómo funcionar. El shock retrocedió, y una marea de rabia pura e inalterada la invadió. «Él pagará por esto, Izzy», susurró Amelia con ferocidad, acariciando su cabello. «Juro por Dios que le haremos pagar por esto». Isabel se apartó, sus ojos secos y ardientes. Las lágrimas se habían ido, reemplazadas por un fuego frío y duro. Miró más allá de Amelia, hacia las ventanas que daban a la ciudad, que Esteban creía poseer. Él había intentado borrarla, descartarla como un capítulo que estaba cerrando. La había convertido en una víctima pública, una nota a pie de página en su historia de amor con Sofía Vargas. «No», dijo Isabel, su voz baja y peligrosamente tranquila. «Él no solo pagará, lamentará el día en que pensó que podía desecharme». En el corazón de su humillación pública se forjó una nueva resolución. No era solo una esposa embarazada, no era solo una víctima en las noticias. Era Isabel Montero, y estaba a punto de mostrarle a su esposo y al mundo lo que eso realmente significaba. El espectáculo no había terminado. Estaba a punto de convertirse en el evento principal. Los días que siguieron al reportaje fueron una niebla sofocante. El ático de Isabel, antes un símbolo de éxito, se convirtió en una lujosa prisión. Afuera, una manada de paparazzi había acampado, sus cámaras de lentes largos apuntando a sus ventanas como rifles de francotirador, esperando una toma de la esposa afligida. Cada entrega, cada visitante era documentado con un frenesí de obturadores. Su rostro, yuxtapuesto con el de Sofía, estaba en la portada de todos los tabloides en el mostrador de pago. Los titulares gritaban variaciones de «La traición del multimillonario» y «Del ático al dolor». Su teléfono era una fuente de tormento constante. Los buzones de voz se acumulaban, una cacofonía de lástima, curiosidad mórbida y consejos no deseados. Su madre lloraba. Su padre, un hombre estoico de pocas palabras, prometió arruinar a Esteban, una amenaza que era a la vez conmovedora y completamente inútil contra el imperio Montero. Los propios padres de Esteban, los formidables Montero mayores, le habían enviado un correo electrónico cortante y formal, expresando su decepción y asegurándole que los abogados de su familia se pondrían en contacto para manejar la transición sin problemas. Estaba claro dónde residían sus lealtades, con su hijo y la preservación de la marca familiar. Amelia se convirtió en su guardiana, su escudo. Se mudó a una de las suites de invitados, atendiendo llamadas, gestionando al personal de servicio que caminaba con ojos bajos y compasivos, y asegurándose de que Isabel comiera. Sin embargo, la mayoría de las comidas, Isabel solo las revolvía en su plato. La idea de la comida le revolvía el estómago. Lo único que importaba era la pequeña vida dentro de ella. Por él, bebía los batidos nutritivos que Amelia preparaba. Por él, se obligaba a respirar. Esteban mismo era un fantasma. No hubo llamada, ni mensaje de texto, ni correo electrónico, solo un silencio ensordecedor y calculado. Había desaparecido de su vida tan completamente como si nunca hubiera existido. Su única presencia, el olor persistente en su armario y los brutales titulares que llevaban su nombre.
Sus abogados, sin embargo, no guardaron silencio. Una carta nítida e impersonal llegó por mensajero, informándole que el señor Montero había solicitado el divorcio por diferencias irreconciliables. También le informaba que estaba dispuesto a ofrecer un acuerdo generoso, cuyos detalles se darían a conocer, supeditado a la firma de un acuerdo de confidencialidad exhaustivo. Leyó la carta en el silencio estéril de su sala de estar, las luces de la ciudad comenzando a parpadear afuera. Un acuerdo generoso, un NDA. Quería comprar su silencio, empaquetar su dolor en una pulcra transacción financiera para poder seguir adelante sin obstáculos hacia su nueva vida con Sofía. La estaba tratando como a una empleada despedida, no como a la mujer que había compartido su cama durante 5 años, la madre de su hijo nonato. Esa noche, algo dentro de ella cambió. El dolor, aunque seguía siendo una herida abierta y cruda, fue momentáneamente eclipsado por una furia ardiente. Había pasado días sumergida en el victimismo, ahogándose en la lástima del público. Le había permitido a él definirla como la esposa embarazada abandonada. No más. A la mañana siguiente se despertó con un propósito. Se duchó y se vistió, no con los pijamas de seda con los que había estado viviendo, sino con un elegante vestido negro, un collar de perlas de su abuela alrededor de su cuello. Se miró al espejo. La palidez seguía ahí, las ojeras debajo de sus ojos, pero había una nueva luz en sus profundidades, un brillo de acero. «Amelia», dijo, su voz clara y firme, «necesito que me consigas un nombre, no solo un buen abogado de divorcios. Quiero el mejor. Quiero un tiburón, el tipo de abogado que hace que hombres como Esteban Montero se despierten con sudores fríos». Amelia, que estaba arreglando un ramo de lirios de pésame con una mueca, levantó la vista, una lenta sonrisa extendiéndose por su rostro. «Ahora sí que hablas, Izzy. Conozco a la persona perfecta». El nombre que le dio Amelia fue Ana Luisa Ríos. No era solo una abogada, era una leyenda en el enrarecido mundo de los divorcios de alto riesgo. Conocida por su intelecto afilado como una navaja, su enfoque implacable y sus honorarios astronómicos, era la abogada de referencia para las esposas despechadas del 1%. No solo ganaba acuerdos, desmantelaba imperios. Conseguir una reunión era una odisea en sí misma, un testimonio de su exclusividad. Pero el nombre Isabel Montero tenía su propio peso, y la naturaleza tan pública de su situación era exactamente el tipo de caso de alto perfil en el que Ana Luisa sobresalía. Se programó una videoconsulta para la tarde siguiente. Isabel pasó las horas intermedias preparándose. Recopiló sus pensamientos, sus recuerdos, cada mentira que Esteban le había dicho, cada promesa rota. Imprimió las fotos de su álbum secreto en la nube, las imágenes de él y Sofía en las Maldivas. Las extendió sobre la mesa del comedor, un mosaico de su traición. Mirarlas ya no le daban ganas de llorar, le daban ganas de luchar. Cuando la llamada se conectó, Ana Luisa Ríos apareció en la pantalla. Era una mujer impecablemente vestida de unos 50 y tantos años, con ojos agudos e inteligentes que parecían ver a través de la pantalla. No ofreció condolencias ni simpatía. Fue directa al grano. «Señora Montero», comenzó, su voz nítida y profesional. «He revisado la información preliminar. Su esposo está representado por Sterling Cromwell & Finch, una firma formidable, pero su enfoque principal es el derecho corporativo. Están fuera de su alcance. Esto es algo bueno».
Isabel sintió un atisbo de esperanza. Me ha ofrecido un acuerdo a cambio de un NDA. Ana Luisa soltó una risa corta y aguda. Por supuesto que sí. Permítame ser clara, señora Montero. No firmaremos un NDA, ni ahora, ni nunca. Su historia es su activo más valioso. Él la hizo pública. Vamos a usar eso. La narrativa ahora mismo es que usted es una víctima. Vamos a cambiar esa narrativa. Usted no es una víctima. Usted es una madre protegiendo el futuro de su hijo. La confianza de Ana Luisa fue un bálsamo para los nervios desgastados de Isabel. Por primera vez en semanas, sintió que no estaba sola en la lucha. Su declaración, continuó Ana Luisa, mencionó diferencias irreconciliables. Eso es un término sin culpa. Nosotros, sin embargo, presentaremos la demanda por adulterio. Nombraremos a Sofía Vargas en la demanda. La citaremos a ella, a él, sus registros de viaje, sus extractos de tarjetas de crédito. Haremos esto tan público, tan desordenado, que la Junta Directiva de Industrias Montero comenzará a verlo no como un CEO brillante, sino como una responsabilidad imprudente. Isabel escuchó, cautivada. Ana Luisa estaba delineando una guerra y le estaba entregando a Isabel el plan de batalla. Ahora, Ana Luisa intensificó su mirada. Cuéntame todo. No dejes pasar un solo detalle, por pequeño o doloroso que sea. Cada noche, cada mensaje sospechoso, cada llamada telefónica susurrada. Esto ya no se trata de emociones, señora Montero. Esto se trata de municiones. Y así Isabel habló. Habló durante más de una hora, su voz volviéndose más fuerte y segura con cada palabra. Le contó a Ana Luisa sobre la cena, la llamada telefónica, el descubrimiento en su portátil. Habló de la vida que él le había prometido y la secreta que había estado viviendo. Mientras exponía la anatomía de su traición, sintió una profunda sensación de liberación. La vergüenza se estaba disipando, reemplazada por una resolución fría y lúcida. Cuando terminó, Ana Luisa asintió lentamente. Bien, esto es muy bueno. Es arrogante. La subestimó. Esa es su debilidad, y eso es lo que explotaremos. Después de que terminó la llamada, Isabel se acercó a la ventana. Los paparazzi seguían allí, una manada paciente de lobos, pero ya no parecían una amenaza. Parecían una audiencia. Esteban había querido una salida tranquila y ordenada. Había hecho un espectáculo de ella pensando que la destrozaría. Estaba a punto de descubrir que no había creado una víctima. Había creado una adversaria, y ella, con Ana Luisa Ríos a su lado, apenas comenzaba a contraatacar. Un destello de fuerza, nacido de las cenizas de su humillación pública, se estaba encendiendo en una llama. Las semanas que siguieron a la contratación de Ana Luisa Ríos marcaron un cambio tectónico en la existencia de Isabel. La niebla del dolor comenzó a disiparse, reemplazada por la cruda claridad de la estrategia. El primer movimiento de Ana Luisa fue una obra maestra de agresión legal. Presentó una contrademanda de divorcio contra Esteban por adulterio flagrante, y en un movimiento que envió ondas de choque a través de los círculos sociales de élite de Madrid, nombró a Sofía Vargas como codemandada. La presentación no fue solo un documento legal, fue un comunicado de prensa. Ana Luisa se aseguró de que se filtrara a los mismos medios de comunicación que habían informado sobre la humillación de Isabel. La narrativa comenzó a cambiar. Los titulares pasaron de «La traición del multimillonario» a «Esposa embarazada contraataca». Las fotos de paparazzi de Isabel, que antes buscaban a una mujer llorando,
Ahora la capturaban entrando al formidable edificio de oficinas de Ana Luisa, con la cabeza alta, la mano apoyada en su estómago, no en señal de vulnerabilidad, sino en un gesto de desafío maternal. Ya no era solo la víctima, se estaba convirtiendo en la protagonista de su propia historia. El equipo de Ana Luisa era un torbellino de eficiencia. Eran contables forenses, investigadores privados y prodigios legales, que se movían con la precisión rápida y silenciosa de un equipo de operaciones especiales. Mientras que los abogados corporativos de Esteban estaban acostumbrados a las negociaciones en la sala de juntas, el equipo de Ana Luisa se especializaba en desenterrar esqueletos personales y financieros. Un hombre como Esteban Montero, explicó Ana Luisa durante una de sus sesiones de estrategia en su elegante oficina minimalista, cree que su riqueza es una fortaleza. No vamos a atacar la fortaleza de frente. Vamos a encontrar los túneles secretos que ha cavado debajo de ella. El primer túnel que desenterraron fue financiero. Mientras el mundo veía a Esteban como un industrial hecho a sí mismo, los contables forenses de Ana Luisa, un par de hermanos notoriamente tenaces, llamados Marcos y Julián Vega, descubrieron una compleja red de cuentas offshore y empresas fantasma. No se trataba solo de ocultar dinero al fisco, se trataba de ocultárselo a Isabel. Millones de euros de bienes conyugales, dinero que legalmente era la mitad suyo, habían sido sistemáticamente desviados durante los últimos 2 años, canalizados a cuentas ilocalizables en las Islas Caimán y Suiza. No solo planeaba dejarla, Isabel, dijo Ana Luisa, señalando un complejo diagrama de flujo en una pantalla grande. Planeaba dejarla sin casi nada. El acuerdo generoso que ofreció era una miseria, una fracción de lo que legalmente le corresponde. El descubrimiento fue repugnante, pero también empoderador. Esto no era solo un crimen pasional, era un asalto financiero premeditado. Endureció la resolución de Isabel, transformando su dolor en una determinación fría y dura. Comenzó a asistir a todas las reuniones, absorbiendo la compleja jerga financiera que su mente, antes ocupada en diseños de guarderías, ahora lidiaba con la asignación de activos y el derecho financiero internacional. Estaba aprendiendo el lenguaje del mundo de su esposo, no para ser parte de él, sino para desmantelarlo. Pero el descubrimiento más significativo provino de un investigador privado, un exagente del MI6 llamado David Chang, a quien se le había encargado investigar los antecedentes de Sofía Vargas. En la superficie, Sofía era exactamente lo que parecía ser: una heredera de una fortuna modesta, una socialité de tercera categoría que había aprovechado su belleza para una carrera moderadamente exitosa como influencer de Instagram. Pero Chang fue minucioso. Miró más allá de las fotos cuidadosamente curadas de yates y champán y encontró algo mucho más interesante. Sofía Vargas tiene un hermano, informó Chang, su voz tranquila a través del altavoz. Su nombre es Marco Vargas. No es un influencer. Es un gestor de fondos de cobertura, uno particularmente despiadado conocido por las adquisiciones hostiles. Ana Luisa se inclinó hacia adelante. Continúa. Durante los últimos 6 meses, continuó Chang, el fondo de Marco Vargas, Capital Vargas, ha estado acumulando silenciosamente, muy silenciosamente, una posición significativa en Industrias Montero. No lo suficiente como para activar las alarmas de la CNMV, pero sí lo suficiente como para ser significativo. Ha estado utilizando varios fondos más pequeños para enmascarar las compras. Un silencio cayó sobre la habitación. Isabel miró a Ana Luisa, cuyos ojos afilados se entrecerraron en concentración.
Y aquí está el giro, dijo Chang con un tono de triunfo en su voz. La mayor parte de esta actividad de compra comenzó unas 3 semanas antes de las vacaciones de Esteban Montero a las Maldivas. Y los fondos para realizar estas compras, nuestro rastreo preliminar, sugiere que una parte significativa se originó de un benefactor anónimo en las Islas Caimán. Las piezas encajaron con un golpe nauseabundo. «Dios mío», susurró Isabel, levantándose y caminando hacia la ventana. No fue solo una aventura. Ana Luisa terminó su pensamiento. Fue una operación de espionaje corporativo, con sexo. Las vacaciones en las Maldivas, la propuesta, la aventura pública, todo fue una farsa, una pieza de teatro brillantemente ejecutada, diabólicamente cruel, diseñada para distraer a Esteban, para nublar su juicio mientras el hermano de Sofía se preparaba para una incursión corporativa. Sofía no era solo una amante, era un arma, y Esteban, el amo del universo, el brillante magnate, había sido engañado como un tonto. ¿Y el dinero de las Caimán? Isabel aceleró su mente. Era el dinero de Esteban, el dinero que me estaba ocultando. Precisamente, confirmó Ana Luisa. Creemos que Sofía de alguna manera obtuvo acceso a esas cuentas offshore. Le pasó los números de cuenta, los códigos de acceso a su hermano. Luego usó la aventura como la tapadera perfecta. No solo le robó el corazón, le robó su capital y lo usó para financiar un ataque a su propia empresa. La revelación fue asombrosa. Recontextualizó todo. Esteban no era solo un esposo cruel y tramposo. Era una presa. Un hombre crédulo y arrogante, tan cegado por una cara bonita y un nuevo romance que no había logrado ver a la víbora en su cama. Su decisión de abandonar a Isabel no fue solo un acto de traición personal. Fue un acto de negligencia empresarial catastrófica. Había dejado la mesa de la cena, no solo para una cita, sino para participar, sin saberlo, en la orquestación de su propia desaparición profesional. Isabel sintió una extraña y vertiginosa mezcla de emociones. No había satisfacción en saber que Esteban había sido engañado, solo una profunda sensación de desperdicio y destrucción. Pero debajo de todo, una nueva y poderosa idea comenzó a formarse. La debilidad de Esteban, su arrogancia, su catastrófica aventura con Sofía. No solo le habían dado motivos para el divorcio, sino que también le habían entregado la llave de todo el reino. Ana Luisa, dijo Isabel, apartándose de la ventana, sus ojos brillando con una luz feroz y recién descubierta. La Junta Directiva de Industrias Montero. Todavía no saben esto, ¿verdad? Ana Luisa se permitió una pequeña sonrisa depredadora. Todavía no, pero están a punto de tener un día muy, muy malo. El Fénix estaba resurgiendo. Isabel ya no luchaba por un acuerdo. Luchaba por el control. Tenía lo único que podía salvar a Industrias Montero de la adquisición hostil de los hermanos Vargas. La verdad. Y estaba a punto de aprovecharla por todo lo que valía. La esposa abandonada estaba a punto de convertirse en la jugadora más poderosa del juego. ¿Crees que Isabel está haciendo lo correcto? Comparte tu opinión en los comentarios. El escenario para el acto final no era un tribunal, sino el lugar de donde Esteban Montero derivaba su poder. La sala de juntas del piso 60 de Industrias Montero. Era una catedral de poder corporativo con una mesa monolítica de mármol y una vista panorámica de la ciudad que Esteban alguna vez había considerado su reino. Pero hoy él no estaba en su trono.
Estaba sentado en el extremo opuesto de la mesa, con aspecto disminuido y pálido, flanqueado por sus atónitos abogados corporativos. En la cabecera de la mesa se sentaba Isabel. Ella había solicitado la reunión, una sesión de emergencia con la junta directiva. Se habían reunido un grupo de hombres y mujeres de rostro sombrío y cabello plateado que controlaban el destino de la empresa, sus expresiones una mezcla de confusión e irritación. Creían que estaban allí para discutir las consecuencias de relaciones públicas de la complicada vida personal de Esteban. No tenían idea de que estaban a punto de presenciar un golpe de Estado. Isabel era la imagen de la calma, el poder controlado. Llevaba un vestido azul marino a medida que acentuaba su figura embarazada, no como una señal de debilidad, sino como un símbolo del futuro. Ana Luisa Ríos se sentó a su derecha, una carpeta de archivos cuidadosamente colocada frente a ella. A su izquierda se sentaba Julián Vega, uno de los contables forenses, con su portátil abierto. Y listo. «Gracias a todos por venir», comenzó Isabel, su voz firme y clara, resonando con una autoridad que silenció la sala. «Sé que mi presencia aquí es inusual. Me conocen como la esposa de Esteban. Me conocen por las noticias como la mujer que él dejó. Hoy estoy aquí como la mayor accionista privada de esta empresa, aparte del propio Esteban». Esto era cierto. Su acuerdo prenupcial, que Esteban había considerado inquebrantable, estipulaba un bloque significativo, aunque sin derecho a voto, de acciones a su nombre. Había sido un regalo, un símbolo de su unión. Ahora era su arma. Un murmullo recorrió la junta. Esteban se movió en su asiento, sus ojos por primera vez encontrándose con los de ella desde el otro lado de la vasta mesa. Ella vio shock en ellos, y por primera vez, un atisbo de miedo. Él había esperado que ella estuviera en casa llorando, no aquí, en la cabecera de su mesa. Durante las últimas semanas, continuó Isabel, su mirada recorriendo los poderosos rostros en la sala. Mi equipo legal ha estado llevando a cabo una investigación exhaustiva sobre las actividades de mi esposo. Nos estábamos preparando para un divorcio. Pero lo que encontramos no fue solo infidelidad. Descubrimos una conspiración para defraudar a esta empresa. Asintió a Julián Vega. Con unos pocos clics, la gran pantalla al final de la sala de juntas cobró vida. Mostraba un gráfico complejo, el que Ana Luisa le había mostrado, detallando el flujo de dinero de Industrias Montero, a través de las cuentas offshore personales de Esteban y a manos de Capital Vargas. Como pueden ver, explicó Ana Luisa con su tono nítido y sin rodeos, el señor Montero ha sido descuidado. Permitió a su amante, Sofía Vargas, acceso a información financiera sensible. Información que luego ella pasó a su hermano, Marco Vargas, quien ha estado utilizando el propio dinero del señor Montero, desviado de los bienes conyugales, para orquestar una adquisición hostil de esta misma empresa. La sala estalló. Los miembros de la junta se pusieron de pie, gritando preguntas, sus rostros máscaras de incredulidad y furia. Esteban parecía como si le hubiera caído un rayo. Miró la pantalla, la prueba innegable de su propia locura, su rostro ceniciento. El nombre Capital Vargas fue el último clavo en su ataúd. Sabía lo que significaba. Miró de la pantalla a Isabel, un horror creciente en sus ojos. Finalmente entendió. Esto es una mentira indignante, tartamudeó, encontrando su voz. Es una esposa despechada que intenta arruinarme. ¿Lo es, Esteban?, preguntó Isabel, su voz cortando el ruido. Lo miró directamente,
su expresión ilegible. ¿No hiciste un viaje a las Maldivas con la señorita Vargas? ¿No le propusiste matrimonio? ¿No me dejaste a mí, tu esposa embarazada, en una mesa de cena para volar con ella en un jet privado? Tu imprudencia, tu arrogancia ha puesto en riesgo a cada persona en esta sala y a los miles de empleados de esta empresa. La junta se quedó en silencio, sus ojos enojados ahora fijos en Esteban. Ya no era su líder brillante e infalible. Era el arquitecto de su posible ruina. Capital Vargas ahora controla casi el 19% de las acciones con derecho a voto de esta empresa, afirmó Ana Luisa con calma. Están a punto de hacer su movimiento, pero nosotros tenemos algo que ellos no. Tenemos la prueba de la colusión. Tenemos la evidencia de fraude electrónico. Podemos mantener esto en la CNMV y los tribunales durante años, pero eso sería una batalla larga, sangrienta y pública que arrastraría el valor de las acciones de la empresa por los suelos. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asimilara. Oh, dijo, hay otra manera. Este era el momento, la culminación de todo el dolor, la estrategia, las noches sin dormir. Estoy preparada para entregar todos nuestros hallazgos a esta junta, anunció Isabel. La evidencia que necesitan para neutralizar a Capital Vargas y proteger a esta empresa. A cambio, tengo dos condiciones. Todos los ojos estaban puestos en ella. El aire estaba cargado de tensión. Primero, dijo, Esteban Montero renunciará como CEO y de su puesto en la Junta, con efecto inmediato. Esteban se desplomó en su silla, como si le hubieran cortado los hilos. Sus abogados le susurraron frenéticamente, pero él no pareció oír. Solo miró a Isabel, su imperio desmoronándose a su alrededor. Segundo, continuó, su voz inquebrantable, sus acciones, su poder de voto, se colocarán en un fideicomiso que yo controlaré como su única fideicomisaria hasta que mi hijo, su hijo, alcance la mayoría de edad. Jaque mate. No solo se estaba divorciando de él, lo estaba suplantando. Estaba tomando el poder que él había abusado y poniéndolo en sus manos, no por venganza, sino por el futuro, por su hijo. Los miembros de la Junta se miraron. Eran hombres de negocios. Vieron la lógica. Era una solución limpia y rápida a un problema catastrófico. Era despiadada, pero efectiva. El presidente de la Junta, un viejo amigo de la familia Montero, llamado Tomás Blanco, miró a Esteban con lástima. Luego a Isabel con un nuevo respeto. La Junta tendrá que votar, dijo con voz grave, pero el resultado ya era una conclusión inevitable. Mientras los miembros de la Junta comenzaban su discusión formal en voz baja, Isabel se levantó. Su trabajo aquí había terminado. Caminó alrededor de la mesa. Su camino la llevó directamente más allá de Esteban. Él la miró, su rostro un desastre de confusión, desesperación y una pregunta desesperada y suplicante. ¿Por qué?, susurró, su voz ronca. Isabel se detuvo, mirando al hombre que había sido el centro de su mundo, el hombre que lo había destrozado. Había esperado sentirse triunfante o reivindicada o incluso llena de odio. En cambio, sintió un extraño y tranquilo vacío. Y luego pronunció el giro final inesperado. El único detalle que ni siquiera Ana Luisa Ríos sabía. La única pieza del rompecabezas que era solo suya. Aproximadamente un mes antes de que te fueras, dijo, su voz tan baja que solo él pudo oír. Tuve un susto, un poco desangrado. Fui al médico aterrorizada de estar perdiendo al bebé. Hicieron una ecografía. Hicieron algunas pruebas. Lo miró directamente a los ojos,
dejándole ver la verdad profunda e inquebrantable de lo que estaba a punto de decir. El bebé está bien, Esteban. Es fuerte, pero no es tuyo. Los ojos de Esteban se abrieron, su mente luchando por procesar las palabras. Era una mentira hermosa, perfecta, devastadora. Una mentira nacida en las profundidades de su dolor, una venganza secreta final que nadie más que ellos sabría. Una mentira que cortaba el último lazo que los unía. Él había intentado quitarle todo. Ella le estaba quitando lo único que él nunca podría recuperar: su legado, su hijo. Vio el destello de duda que luchaba con su ego, y luego la aplastante comprensión de que nunca lo sabría con certeza. Había perdido el derecho a saber. Sin decir otra palabra, Isabel se dio la vuelta y salió de la sala de juntas, dejando atrás las ruinas de la vida de su esposo. No miró hacia atrás. Mientras las pesadas puertas se cerraban detrás de ella, apoyó una mano en su estómago, en el hijo que era, y siempre había sido, completamente suyo. Había entrado en esa sala como una esposa traicionada. Salía como la tranquila e indiscutible reina del Imperio Montero. Su caída había sido un espectáculo, pero su ascenso era una revolución silenciosa y poderosa. La historia de Isabel Montero es un poderoso recordatorio de que las traiciones más profundas pueden forjar a los guerreros más fuertes. Pasó de ser un accesorio dorado de un multimillonario a la dueña de su propio destino, demostrando que la fuerza de una mujer no reside en la vida que se le da, sino en la vida que reclama para sí misma. Su viaje de la humillación pública al poder silencioso es un testimonio de una estrategia resiliente y del feroz amor protector de una madre. ¿Qué te pareció el giro final? ¿Fue la venganza definitiva? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te conmovió la increíble historia de Isabel resurgiendo de las cenizas, por favor, dale me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite escuchar, que también puede reescribir su propia narrativa. Y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte otra historia de drama de la vida real y triunfo definitivo. Gracias por ver.